Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola, este programa que busca acompañar al agricultor en su chacra, en su finca, en su lugar de trabajo. Seguimos recorriendo el país y así como en el último capítulo, nos vamos nuevamente hasta la zona norte de la región oriental, porque nuestras cámaras llegaron hasta el departamento de San Pedro para acompañar las tareas de cosecha de soja, zafra principal, zafra verano 2022-2023. Compartimos con ustedes las experiencias que traían con nosotros técnicos y además productores que se estaban encargando de la colecta del principal rubro de la economía nacional, la soja. Tiempo de cosecha de soja correspondiente a la campaña 2022-2023 tras una zafra complicada, afectada principalmente por la sequía que trajo consigo el fenómeno climático La Niña. La esperanza de los productores está puesta en la campaña en curso. Si bien La Niña va perdiendo fuerza, no se ha ido del todo y la soja tempranera presentó escasos rendimientos, pero con posibilidad de ir mejorando con el avance de las tareas. Canal Pro llegó hasta el departamento de San Pedro para hablar con algunos productores sobre la campaña agrícola. La primera parada la hicimos en el establecimiento La Concordia, entre la comunidad Manitoba y Tacuatí. Arrancamos una campaña muy buena, la 22-23, con buen programa de desecación, buena implantación de los cultivos. En general eso fue en una condición muy buena, excelente, porque logramos una fecha óptima de siembra desde el cultivo. Tuvimos algunos problemas de frío en un determinado momento en la parte vegetativa, especialmente en B4, que eso retrasó un poco. En este campo en particular donde nos encontramos en San Pedro, tuvimos un porcentaje más o menos de 1000 hectáreas afectado por el granizo, que lo agarró en una etapa casi cuando estábamos cerrando surco y hizo que pierda mucha área foliar y retrasó de nuevo la parte vegetativa. Creemos un poco, y sacando conclusiones y analizando, que hoy, viendo el estrés térmico y el estrés hídrico que sufrimos en enero, tuvimos casi 21 días sin precipitaciones y es en la etapa más importante de llenado de grano y reproductivo, que al atrasar eso, al perder área foliar, atrasó el cultivo y no lo hizo estar tan estresado como ciertos cultivos en la zona. También lo que vemos es que el venir trabajando con nuestro antecesor en maíz, con el desarrollo de cobertura, ese periodo crítico lo estira un poco más. Entonces es como estar en terapia intensiva y se alarga la agonía. El año pasado, si bien tuvimos ese periodo de 15, 20 días, 25 días de estrés, la seca fue tan grande que obviamente la consecuencia fue la misma, o sea, no cosechar o cosechar 500 kilos. Este año en particular tuvimos ese mismo estrés, esa falta de precipitaciones puntuales o precipitaciones muy dispersas dentro del mismo establecimiento. Tuvimos precipitaciones de 10 milímetros, 15, 50, 80. Entonces vamos a encontrar lotes, tal vez cuando metamos la máquina, que por estimaciones pueden haber hasta 1000 kilos de diferencia entre un lote y otro, prácticamente dentro de la misma ventana, afectado principalmente por las precipitaciones. Entonces, volviendo al tema de la cobertura, creemos que es un factor clave. Cada vez estamos más convencidos desde la parte técnica que para este tipo de ambientes de suelo arenoso es fundamental tener y hacer el uso de cobertura, porque lo vemos con comparativo y con testigos. En esta parcela este es un ambiente, te diría que uno de los peores ambientes que tiene el establecimiento. Es un suelo muy arenoso y con mucho problema de maleza, mucho problema de capípororó, mucho problema de buba. Acá estamos trabajando con la nueva variedad de soja Intacta Extend 2, la 6301, sembrada el 26 de octubre.
mismas condiciones que la del lote al lado, misma fecha de siembra. El lote al lado estamos para cosechar mañana y a este lote le faltarán entre 15 y 20 días para cosecha, y vemos que se comportó muy bien el material por la estructura de la planta, por la cantidad de vainas por planta. Estamos hablando entre 120 vainas por planta. La realidad que es un material que nos ha gustado mucho. Tenemos que esperar cómo rinde la cosecha, pero a priori te digo que es un gran material para este tipo de suelo, porque se adaptó muy bien al tipo de suelo arenoso. Nosotros veníamos de antecesor maíz, un maíz tardío. Pudimos hacer un dicamba, un herbicida hormonal, que nos permitió entrar a este lote a sembrar a los 10 días posteriores a la aplicación. Entonces, como nosotros tenemos un área muy grande destinada al confinamiento, muchas veces con el maíz nos retrasamos o entramos tarde y ese tipo de aplicaciones no las podíamos hacer, y con este tipo de material vemos que podemos llegar a hacerla y combatir bien el tema de malezas. Entonces vemos con muy buenos ojos la estructura de la planta, la ramificación, cómo se comportó tanto al estrés térmico y al estrés hídrico comparado con variedades de igual ciclo. Que esta campaña, si bien no va a ser una campaña que vamos a romper balanzas, no va a ser eso, tampoco va a ser la campaña del año pasado, pero sí es una campaña, como decís, que nos puede dejar enseñanzas y también para tomar datos estadísticos. Necesitamos tener datos en el departamento de San Pedro, y creo que en varias zonas de Paraguay no tenemos mucho dato estadístico. Entonces, tener este tipo de materiales, el apoyo de las empresas o de los proveedores para el desarrollo de este tipo de materiales para nosotros es súper importante, porque hoy tenemos 40 hectáreas de este material, pero el año que viene estamos pensando en tener 1.500 o 2.000 hectáreas de este material, si este material responde en cosecha como nos viene respondiendo hasta esta etapa, que hasta esta etapa es espectacular. Acá este lote puntual va a corrección, vamos a corregir con cal dolomítica con 2.000 kilos por hectárea, y va a una cobertura de rusiciencia para dejarlo para la zafra siguiente, para la 23-24, para entrar a soja como una cobertura. Como te decía anteriormente, es uno de los peores ambientes y más castigados que tiene el establecimiento. Entonces, por una cuestión de, si queremos exigirle a futuro a los lotes, primero tenemos que invertir y cuidar la estructura del suelo, la materia orgánica, los nutrientes, y creo que ese es uno de los pasos fundamentales. En las primeras parcelas donde levantaron granos, el rendimiento promedió entre 1.000 a 1.500 kilos por hectárea. Estamos arrancando cosecha, estos son los primeros lotes, son los lotes más afectados, como te dije en una primera etapa, primero por las bajas temperaturas que afectó el desarrollo, y en este lote particular es un lote que era un lote ganadero que se transformó, era un lote de muchos años de ganadería, que se transformó en el programa de transformación e incorporación para agricultura, y es nuestro primer año de soja. Obviamente que los rindes no son los mejores porque también fue afectado por el estrés térmico y el estrés hídrico y la falta de cobertura, porque se transformó y se sembró. Y hoy en estos primeros lotes estamos esperando entre 1.000 y 1.500 kilos. No es el mejor rendimiento, pero esperemos que sea el piso y el punto de partida para un mejor cierre de campaña, promediando los 2.500 kilos, y esperemos. Con respecto al mercado, lo veo un mercado sostenido, lo veo un mercado en el cual es conveniente tomar posición de mercado, posición de venta, siempre y cuando mirando cómo viene nuestro avance de cosecha, cómo vienen nuestros rindes, no vender más que lo que podemos llegar a cosechar para no incurrir en incumplimientos de contrato, que fue la mala experiencia del año pasado, para muchos desconocida, la palabra washout, y tener que pagar por un incumplimiento de contrato que en definitiva muchos productores están pagando o hicieron frente en la safriña de maíz, y estamos haciendo frente
en esta zafra 22-23. Veo un mercado, un Chicago sostenido, con mucha incertidumbre todavía, básicamente por Argentina. Su área de siembra se comprometió bastante, se sembró más tarde. Va a ser una campaña muy heterogénea en cuanto a los rendimientos, creería, en todo Paraguay, porque hubo precipitaciones muy dispersas y de diferente cantidad. Entonces, en un mismo establecimiento podemos encontrar rinde de diferencia de 1000 kilos de un lote a otro. Entonces, veo a un Chicago tentador con respecto a los precios. Si bien esta zafra 22-23, los costos de producción con respecto a la 21-22 se incrementaron alrededor de 100 a 120 dólares o 130 de acuerdo al paquete tecnológico utilizado de herbicidas básicamente y de fertilizantes, que fue donde mayores incrementos tuvimos. Y también tuvimos un sobrecosto en la siembra, en la semilla. ¿Por qué? Porque como la safriña fue tan buena, la calidad del grano y de la semilla fue pesado y fue grande. Entonces tuvimos más consumo de semilla en esta zafra 22-23. Entonces subió un poquito. Pero también veo que el mercado acompaña esa relación insumo-producto. Es decir, cuando digo que acompaña, es en campo propio todavía estar en 1300, 1400 kilos como punto de indiferencia o punto de equilibrio de producción. Entonces lo veo atractivo básicamente por esas dos cosas. O sea, el mercado acompañó la suba de insumos. La cobertura, más allá de proteger el suelo de la evapotranspiración, en este caso tenemos suelos quebrados, entonces por escurrimiento, o sea, erosión, por el sistema radicular de la Rusiciensis, que nos permite un sistema radicular muy capilar y genera mejor infiltración. O sea, no es solo cobertura por cobertura, generación de nutrientes, materia orgánica, son varios los factores que ayudan a este tipo de suelo o a este tipo de ambiente el uso de coberturas, ¿no? Llámese de Rusiciensis o de la cobertura que el productor quiera elegir. Nosotros básicamente elegimos Rusiciensis en safrinia y los resultados hasta ahora hoy los podemos notar. Este lote sin cobertura, de apertura de siembra, con otros lotes con cobertura, el estado fenológico de cada uno de los cultivos es totalmente diferente. Este se sembró el 15 de octubre y hoy estamos cosechando, y mismo lote sembrado a misma fecha, todavía le faltan 15 a 20 días para cosecha con un sistema de cobertura. Los cultivos de cobertura son utilizados en el sistema de rotación que desarrollan los productores de soja y maíz y representa uno de los principales pilares de la agricultura sustentable en Paraguay. La estancia La Concordia viene desarrollando un proyecto muy importante en el departamento de San Pedro con la integración agrícola-ganadera. Pese a las características propias del suelo sanpedrano, campos ganaderos vienen convirtiéndose en campos agrícolas, generando un revalúo importante de activo. La zafra principal se destina a la soja y la segunda para producir maíz, generando alimentos para la unidad ganadera. Era un campo netamente ganadero, con un área bastante acotada para lo que era producción de maíz. Estamos creciendo en área año tras año. La intención o el proyecto es llegar a las 4.000 hectáreas en zafra y 4.000 en safriña, o sea, una rotación de 8.000 hectáreas como una primera fase de proyecto, y una incorporación de 1.800 hectáreas más de campo bajo que está en un proceso de estudio y de análisis. Hay varios proyectos en ejecución en Paraguay de campos bajos. Estamos analizando, evaluando, recorriendo, tomando experiencia para poder replicar los modelos. Pero sí, la realidad que estamos creciendo es una propiedad donde nuestro maíz depende, o nuestro confinamiento depende mucho de la producción de nuestro maíz. Entonces
somos muy criteriosos a la hora de nuestras ventanas de siembra. Seguimos trabajando con el programa Híbridos por Ambiente, donde elegimos los ambientes para cada uno de los híbridos. Estamos trabajando con muchos ensayos. Los proveedores de insumos nos apoyan mucho en eso, en materiales, en colaborar con ensayos, con fecha. Creo que hace falta mucho dato para poder potenciar todos los rendimientos y cada uno de los ambientes. Nosotros aproximadamente de 3.000 hectáreas que tenemos hoy de safriña, alrededor del 80%, 75% se va a kilos de maíz para el confinamiento. El confinamiento actualmente nos consume alrededor de entre 15 y 16 millones de kilos entre maíz planta entera y grano húmedo. Entonces el área que nos queda para comercial es un poco más reducida, ¿no? Por eso la anticipación en las fechas de siembra, porque tenemos que llegar en tiempo y forma a tener maíz para los primeros días de fin de mayo. Realmente un rinde promedio podría darlo para este establecimiento, que podríamos llegar a estar en el orden de los 2.500, 2.600 kilos por hectárea, contemplando los rindes bajos, pero porque ya conozco las parcelas, cómo venimos trabajando y demás. No me animo a dar una estimación para el resto porque creo que están muy dispares. Entiendo que hay zonas que están cosechando 400 kilos, 800 y demás. La producción total se habla alrededor de 10 millones de toneladas y también se habla en una disminución. O sea, históricamente en Paraguay estamos produciendo en una zafra de 10 millones y creería, o por los datos de información de Capeco y demás, que estaríamos en 1.200.000, 1,5 millones kilos de menos. Ahora hay que ver cómo avanza esta última etapa, o estos últimos 30, 45 días que son decisivos y clave para la producción agropecuaria. Creo que se hizo sentir hasta el 20 de enero la Niña con escasa precipitación, precipitaciones dispersas, alta temperatura. Creo que a partir de esos días, con una buena precipitación, tuvimos entre 80 y 90 milímetros, 50 en otros lados, como que se estabilizó, cambió un poco el clima, la temperatura, el ambiente. Y esperemos que podamos cambiar las condiciones, porque realmente el productor y todos necesitamos una buena zafra para hacer frente a todos los compromisos financieros que ocasionó la zafra anterior. Yo creo que si estamos en un promedio de 2.500 kilos y en un rinde de indiferencia de 1.400, 1.500, vamos a estar en 1.000 kilos, 1.100 kilos de margen por hectárea en kilos. A un Chicago de 550, 560 estaríamos hablando de 560, 550 dólares por hectárea, que en realidad fue gran parte del quebranto del año pasado. O sea, si nosotros logramos una campaña de 2.500 kilos, estaríamos cubriendo recién el quebranto financiero del año 21-22. Hubo mucho temor por parte de los productores a tomar posición de mercado por la experiencia del año pasado, básicamente. Entonces, con todos los compradores que venía hablando, me venían diciendo están un 30, un 40% por debajo de lo que fue el año pasado en cuanto a la venta. El productor va tomando venta a medida que va cosechando. Sí se hicieron algunas operaciones, nosotros puntualmente hicimos hace 2 semanas atrás, el basis mejoró, o el premio, mal llamado premio acá, impulsado por la demanda, por la molienda de Argentina que necesitaba soja, entonces hizo que el basis de menos 25, menos 20, menos 15, pasó a un basis 0 o hasta un basis positivo en Asunción, y eso hizo que muchos productores tomáramos posición de venta. Entonces eso ayuda a un 20 dólares o 25 dólares mejorar la ecuación financiera. Sí, se tomó posición con eso, pero no se vendió con una proyección del total del área. Estamos con un 40% de la venta sobre el total proyectado en toneladas por hectárea. La proyección de la Concordia para la safriña es de 3.300 hectáreas, con una apertura nueva de 600 hectáreas más. La proyección total del establecimiento es de 4.200 hectáreas en zafra y la misma cantidad para la safriña. Estamos acá en una parcela
que en zafra pasado hicimos soja y después tuvimos un daño de piedra de la granizada. Tuvimos un daño, ponerle el 80% de la hectárea de este lote nos afectó y no se logró nada y teníamos que dar de baja de lo que es de la soja, ¿verdad? Y por ese motivo la empresa decidió no resembrar, no hacer una resiembra de soja y directamente hacer un maíz safriña tempranera, ¿verdad? En fecha, pensando en el confinamiento. Y ahora estamos con la siembra, estamos haciendo algunos ensayos de algunos híbridos. Tenemos híbrido de la N80, N95, el Feroz, tenemos la 360, el 255. Estamos haciendo un ensayo para nuestros datos, para la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Ese ensayo se está realizando en cuántas hectáreas aquí? Estamos haciendo más o menos 5 hectáreas de cada material. Estamos realizando, son híbridos que están en el mercado, que son híbridos de doble propósito, que prácticamente nos sirve para comercial y también para la ganadería. ¿Esos datos servirán para ustedes mismos acá dentro de la empresa para ver la efectividad de cada material? Y también van a compartir con productores de afuera, estudiantes. ¿Cómo están proyectando el uso que le van a dar a los datos que van a quitar de acá? Normalmente nosotros hacemos estos ensayos pensando en los datos para las tomas de decisiones, para decidir qué material hacer en nuestras áreas, ¿verdad? Y también tenemos muchas visitas de otros productores también y siempre compartimos nuestros datos que hacemos, ¿verdad? Los cuidados previos que tiene esta parcela, estas semillas están siendo echadas sobre qué cuidado, Diego? La semilla estamos tratando con un insecticida y estamos también usando nematicida. También estamos usando el foliar, que sería el zinc, que es muy importante también para el tratamiento de semilla de maíz. Más o menos los datos que vamos a estar levantando de estos ensayos nos permiten más o menos para la toma de decisiones y para ambientar cada híbrido en cada ambiente, ¿verdad? Eso también nos sirve bastante los ensayos que estamos realizando, ¿verdad? Cabe destacar que el establecimiento cuenta con un sistema de riego mediante una infraestructura tipo pivot, sacando un importante provecho de la herramienta en estos tiempos de gran déficit de agua. Estamos acá lo que es la parte del pivot. Acá tenemos una soja variedad 6410 que fue sembrado el 3 de octubre. Hoy en día ya está llegando a la etapa final, está completando el ciclo. Estamos esperando condiciones como para desecar, para levantar la cosecha, ¿verdad? Para hacer la cosecha. ¿Qué estuvo antes de la soja acá, Diego? Acá hicimos lo que es safriña pasado. Anteriormente habíamos hecho semilla de soja y después hicimos una cobertura de invierno que es avena negra y después desecamos eso y ahí hicimos lo que es soja. Tuvimos más o menos 150 a 200 milímetros de riego porque tuvimos muchos aguaceros en la finca. La lluvia no fue bien distribuida, ¿verdad? Y por eso recurrimos a los riegos, ¿verdad? Por eso lo que estamos viendo así visualmente, esta soja está con
buena expectativa, ¿verdad? La unidad agrícola cuenta con 210 hectáreas bajo el sistema de riego. El rinde promedio estimado es de 3.500 kilos por hectárea y después de la soja, la parcela será destinada para la producción de maíz para el pienso de los animales. Durante nuestro recorrido por el departamento de San Pedro, llegamos hasta la comunidad La Amistad, en el distrito de Guayaibí, donde hablamos con el productor Ricardo Cardoso. Comenzó hace unos 20 años con agricultura mecanizada en 9 hectáreas. Actualmente cuenta con más de 2.000 hectáreas entre campo propio y alquilado. Comentó sobre los desafíos de la producción agrícola y cómo se viene presentando la zafra actual tras un año agrícola complicado. Coasco campaña no otro año difícil no es tanto tanto campaña pasada Guareiza fue un golpe muy duro, más duro vaya eso Coasco campaña un poco mejor mieta, pero la productores llegó golpea. Sé por ejemplo particularmente la golpe esta parte de la escuela campos hoy campo a Jupita casi el año pasado Guareiza llegante hoy campo parte un poco mejor también. Allá en la estancia Paso Cruzú por ejemplo ese promedio con a cosechamos 700 hectáreas y el promedio es de 510 kilos hasta el momento. O sea, crees tú ya ese campo pues allá Jupita o ni aumentar la promedio, pero hasta el momento de 700 hectáreas es de 510 kilos por hectárea. Mucho no va a mejorar, pero va mejorando. Creo que según la estimación, según el cálculo, pero una jeta hay 1.200 kilos promedio. Mi la hora de cálculo de área que es bien mejor. La oye cosecha más cuevia ya. Entre 1.150 a 1.250, 1.300 kilos por hectárea la rinde general. Upea zona vea lleva. Upea es una zona Capitán Vado, lento, más ya eso, ya voy a te fore. Es zona distrito de Guayaibí, porque Arecoa y ese campo con distrito de Guayaibí. Con el promedio va a ser mucho mejor. Mejor este beta la amo. Ya una soja como este por ejemplo, ya está secada. Con A por ejemplo tiene promedio de 3.000, inclusive 3.500 kilos de promedio. No todos los campos de Arecoa hay coisas ya. Hoy el campo hoy en día hay menos. Pero con ape ya con zona distrito de Guayaibí ese campo. Pero calcular la hora de estimación es 2.500 kilos, miata la 2.500 kilos, miata la hora de promedio general. Bien más que amo. Con una producción muy por debajo de lo esperado, la campaña pasada presentó un quiebre histórico en el orden del 70%. En esta campaña, el quiebre se estima en un 30%. Tiene un golpe muy duro porque la producción no se o poca producción. El precio de la soja, oyupía ya. Oyupío el precio de la soja, oyupía veía insumo, entonces prácticamente 80% de los insumos ya purúa la cocuepe, fertilizante, herbicida, insecticida, fungicida. Oyupi paitejen día cuando el precio de la soja sube, oyupi paitejen día ya. Entonces, justamente la no seinamo pepe tiene el problema. El año pasado, orando upi prácticamente en bestia ya. Este año, lo pensaba que la tenía oxígeno por allá.
yo topa en la misma situación prácticamente, japea la ore golpeaba y vea porque el costo de la producción está allá arriba, orero jupita muy poco grano. En campo alquilado, de renoje janguá, en pasta janguá, el costo de producción entre alquiler, insumo, gasto de maquinaria, gasto de funcionario, de nos hará por lo mínimo que tenéis 2.100 a 2.200 kilogramos para empastar. Entonces, usted peña empastar. Usted ario sea la ganancia. Pero en la y campo propio como este que es mi campo propio. Entonces Pepe con un 1.500 kilos, 1.400 kilos, entonces ya 1.500 kilos ya empatamos. Por ejemplo, volviendo otra vez al año pasado, de una área de 1.600 hectáreas, mi rinde fue de 112 kilos por hectárea, aproximadamente, pero 315 toneladas de 1.600 hectáreas. Veamos otros campos, ¿verdad? A peculiar un poquito mejor, creo que no vamos a adquirir 1.000 kilos, pero 900 kilos mi alquiler promedio el año pasado. Año, no sé, mi eta el año pasado guaregui, pero ya el gueruma tenía golpes del año pasado, entonces yo ahora la golpe como momento. Coaco campo peñimeo, está la gente o maea peamos cabio lado, mete cora ahí es fácil oía llevar la cosa ya opinar ya pero reimeo es dentro del corral. Reimeo verla dentro del campo, la realidad es otra. Esta veces, ore productor, oye, criticadores, esta veces somos muy criticados, no porque o ganas la plata o cubro ganan más fácil para la plata aporte. Y totalmente, uno no, porque no está adentro, y que a fácil la plata gana. Pórico a veces fácil, nada y pórico y sea y no zapatupe con momentos cual. No es fácil ya depende para usted, apenas ya depende la ñande yeje ya depende de las climas, apea pues la yetu vea. Oreo depende tan ore yeje curino upimo hay la menos de 3.000 kilos allá. Lo ya po para usted la humanamente y que tú allá ya po, pero upeño y la o manda página que yo no. Entonces, pues, oreo ya está joven, hay momentos muy difíciles, hay momentos muy duros. Apenas hay por ahora cuando juputui, a veces la gente, hoy en aquaco campo, y no porque se acuerda o conseguir ayuda del gobierno, se acuerda o conseguir ayuda de tal parte, apenas hay por un centavo de ayuda. Ahora no hay ni un centavo de ayuda de nadie. La ayuda ahora crédito de la empresa privada, crédito claro, allá de la empresa privada. Y claro, de la empresa privada, tanto insumos, semillas, algún poco de efectivo del banco, pero todo es de privado para allá. Pero es cierto, se agradece a todas las proveedoras, y me muy agradecido en día, no es que, pero cuando huyen de Hinala, me debe 100, de recuperar a su vez 100, donde 100, cuando recuperar su 120 o 130 o 150 inclusive. Entonces, pues todo es un mayo. Anda ahí la oye esa jaisa, anda ahí la gente esa jaisa mocabio lado, que abe con campo pero me imagino que es fácil la plata ganando y sufrimiento ya es super ya ese allá a ver pelandere con tanto compromiso salen de trabajo puede a poco ña pues mi ojo hay serios no es fácil. Cabe destacar que en esta zona del país muchos productores pasaron de la agricultura convencional a la agricultura mecanizada. Y pese a las vicisitudes de los últimos años, como las complicaciones climáticas, pudieron progresar mediante la incorporación de tecnología.
La producción de soja y maíz en el departamento de San Pedro ha crecido en los últimos años, alcanzando en áreas mecanizadas cerca de las 4.000 hectáreas, según relevamientos de superficies cultivadas que realizó el Instituto de Biotecnología Agrícola. Cardoso remarcó que el suelo sanpedrano es muy frágil. Por eso, los agricultores de la zona tienen en cuenta que se debe cuidar la tierra con las buenas prácticas agrícolas, como el uso de cobertura y rotación de cultivos. No obstante, este año la situación obliga a hacer nuevamente soja en el lugar donde ya hubo oleaginosa, a fin de cumplir los contratos ya pactados. Y siempre como productor, pero depende de la situación y he presentado hubo ahí, entonces ya puedo tener plan de trabajo allá. Ese plan de trabajo, 30, 40 días atrás, la segunda zafra totalmente maíz. Pero de 40 días iré con allá, entonces a cambiar el plan de trabajo. Te hablan de Iute y ella ya pero ella ya mandero ya pero cambiar el plan de trabajo en Ereba. Pero con la compromiso, la grano obrero entregar, compromiso tanto toneladas de grano obrero entregar. Entonces, ore obliga con norte de con la safriña y con la mitad ya venido la segunda zafra. No hay la costumbre de ir después de soja ese caso particular porque tú andas ya por ahí porque siempre cuidarse la suelo ese primer punto cuidar el suelo ande cuidar no la suelo ya pongan la rotación de cultivo mucho más especial un suelo mucho más especial que ya es de suelo alto Paraná sur suelo con abenajani ape con norte ahí se la ime agüere abe dónde abende va ese coremba pocuana maneja cuana la suelo porque ne maneja cuana en la suelo abena PPA la de pereta abe remba pocuana anda volviendo al safriña de soja entonces pea pues no come ni la ore campo pero y me abe la roi puru ahí la ore suelo sí, orero ni ana roi puru pona la orezuelo y que tu janguaisa ni mantener orezuelo por varios años. Cuaco, especialmente cuaco campo ni me esa va a poner por la soja ina. Jacuandero viamo ahí cuaco suelo es 19 años de cultivo de soja orecojina con suelo co. En 19 años va esa va ina de suelo pona suelo año pasado año primero que he cultivado y vecina ya. Y en un año complicado te va a dar un rinde importante. Sí, entonces exactamente, pega otro ahí, entonces de cuidado la de suelo, o uramos que tener mal tiempo con esa agua siempre se pone a vender porque la de suelo hoy más preparado siempre lleva ahí más fértil, ya eso es la de cuidáramos ese. Entonces ayuda a cambiar ese plan de trabajo. Amoita mante obligadamente la 50% de safriña, de soja después de soja, y un 50% la abatí, maíz. El año pasado, la yapoibia, amoí 100% abatí. A salvaponar la abatí penanje que una buena parte de mi cuenta a pagar la abatí en safriña, pues a la mía que vida y lleva la orea a tal momento. Entonces con Ana deja el plan de trabajo. 50% de la área, por ejemplo, año moita soja, amoiñe pinumoy. Principalmente la compromiso. Compromiso de recoa con el proveedor. Entonces pues, siempre cuando hay contrato de granos y sube que me la insumo entre con el compromiso de alquiler, entonces pues recumplían, pero si no güey debe de multa, están la por yo beja ya más hay nada, por ni un centavo de ayuda reina y por todo ellos de cumplían llegan allá. Remarcó la importancia de la tecnificación de la agricultura, principalmente en las fincas de los pequeños productores. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los agricultores, comenzando así a entender
el valor real de su tierra. Con toda la situación mala es ya hasta el momento, no sé, año pasado, no sé, llegué este año. Pero no cada año. No es el año pasado, año la se ya no se ve más. Las tiempos rota, pero hubo rotación, hubo índice antes un año, 2 años malos, pero años buenos, unos cuantos años llegué allá. Entonces se mishimindo ya ñepirúa pues con ya que acá un imajao desde justamente pepe bosque y hija pepe de 9 hectáreas pepe aquella ese primer área pepe ñepirúa aquella ya poco anga 19 años 20 potaite de 2003 2004 aquella se zafra ya. Entonces la recomendación a los pequeños se considera como si fuera pequeño hasta el momento y me amo algunos se hace tu chamiema se ve pequeño para un momentito y la vaya aña acostumbrado y pepe de oyeco ayer uré su escuela a recomendar su escuela la anijan la o que y cultivo cuál sea invitar a la gente a los pequeños productores o ni embarcar Cajanguay orendieco coaco campo coaco barco que tu janguay sa dai pori otro cultivo la con cultivo sa la me la resultados ya eso es sin mucho sacrificio ya jupito a máquina reñote a máquina fumigar a máquina recosechar a máquina. Sin embargo, otro cultivo ya recoa la campo, la gente avisa pequeño, cuera oño, todo es abrazo, paiteja, trabajo, abrazo, deja saco para acuje, tal la sacrificio en pepe. Han en la cosecha final, vejan de seis los resultados. Cuaco cultivo, la tiempo ya anda ayudando, ya se sale el resultado. Ya se sale el resultado, a menos hoy peanes de huilan es tiempo. Tiempo de por ejemplo la trabajador mija la tecobe mío y con maguare de todos los tiempos que tu se de cultivar vender y pues la autoconsumo la de poroto la de maíz la de mandioca la de maíz en potas de pepe tranquilos a la de fondo la de cultivo de soja o maíz a no requerir la tanto día a día la juega a pie y no puede manejar máquina. A la jembú, a la plata mi jembú. No es porque dejo a todos los días a pie ni esta vez la otro cultivo ni la de jornal ella puede recuperar. Entonces hay invitarse hay postal hasta ser pisar paraguayo o tanteas o ni oro ya la prédica o porque está la prédica donde no de peaña en la comunidad ñane mondopata mo Paraguay orilla Yicopata pero vino es así se la se antende jaisa coareño tengo cultivo coa usted venir acá te vivir porque esa es realmente la valor de un suelo la yarecoa y acá uno venía ñande roga cupepe 5 10 hectáreas 20 hectáreas upepe eres esa la valor orecoa. Va epa o valepe tiene 10 hectáreas de tierra. Handene ño tira mondende hay juila de propiedad mía orecoa porque no he hecho y nunca la aprovecho o upe tiene oferta por a mí dejar de venderse yo. Hande y cuajado velan va valor para oreco ya ne venderse veima. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, casi 1 millón de hectáreas de soja están en manos de pequeños productores de menos de 20 hectáreas. Muchísimas gracias a toda la gente de San Pedro, gracias a la Colonia La Amistad por recibir a las cámaras del canal de la producción y dejarnos acompañarlos en esta tarea tan importante que es la cosecha de la zafra principal de soja, rubro principal de la economía nacional y que tiene este efecto de derrame tan importante en toda la cadena desde la producción hasta el destino final, que es la comercialización, procesamiento tanto en el mercado local como fundamentalmente en el exterior.
alimentos desde Paraguay para el mundo que veíamos en este capítulo de Calidad Agrícola se está trabajando con muchísima responsabilidad, con buenas prácticas agrícolas en San Pedro. Cerramos este capítulo de Calidad Agrícola dándoles gracias también a todos ustedes que nos acompañan a través de la señal de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hasta la próxima.